El momento que destruiría los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzó exactamente a las 9:23 am, cuando Amanata Ouedraogo, la sensación de los 100 metros de Burkina Faso de 19 años, cruzó la meta en las semifinales. Había corrido en 1071 segundos, rompiendo el récord africano y asegurando el tiempo más rápido de cara a la final. El Estado de Francia estalló en celebraciones, pero en minutos, esa celebración se transformaría en el mayor escándalo en la historia de los Juegos Olímpicos. Mientras Aminata estaba dando su entrevista posterior a la carrera, aún respirando con dificultad, su alegría irradiando a través de la pantalla, un oficial con traje oscuro se acercó acompañado por 4 guardias de seguridad. El oficial francés, Pierre Dubonnet, jefe de la Agencia Antidopaje Olímpica, le arrebató el micrófono al entrevistador. Mademoiselle Ouedraogo ha sido seleccionada para una prueba mejorada inmediata. Por favor, acompáñenos. La sonrisa de Aminata se desvaneció, pero ya di muestras esta mañana y ayer. Esto no es una solicitud, interrumpió Dubonnet. Rehúse y será descalificada inmediatamente. La cámara captó todo. La confusión en el rostro de Aminata, la postura agresiva de los guardias de seguridad, la sonrisa burlona de Dubonnet. Lo que la cámara no captó fue el mensaje de texto que Dubonnet había recibido minutos antes. La africana corrió demasiado rápido. Encuentra algo o crea algo en Burkina Faso. Ibrahim Traore estaba mirando la transmisión en vivo desde su oficina. Esperaba algo como esto desde hacía semanas. Había rumores de que ciertos poderes no querían que una mujer africana ganara el evento más prestigioso de los Juegos Olímpicos de París, pero subestimaron tanto la velocidad de Aminata como la preparación de Traore. Levantó su teléfono y hizo una sola llamada. Ejecutar protocolo. Olimpo en minutos. Algo sin precedentes comenzó a suceder. Todos los atletas africanos en los Juegos Olímpicos de París. Los 547 de 54 naciones detuvieron lo que estaban haciendo y comenzaron a caminar hacia la instalación de pruebas, a donde estaban llevando a Aminata. Venían de la Villa Olímpica, de los centros de entrenamiento de otros recintos. Jugadores de baloncesto nigerianos dejaron su calentamiento. Levantadores de pesas egipcios dejaron sus barras. Nadadores sudafricanos salieron de las piscinas, todos caminando en la misma dirección, todos transmitiendo en vivo desde sus teléfonos. El hashtag #WalkWithAminata explotó en las redes sociales en cuestión de minutos, ganando 1 millón de menciones en los primeros 10 minutos. El mundo observaba cómo cientos de atletas africanos convergían en las instalaciones antidopaje, creando una cadena humana alrededor y del edificio. Dentro de las instalaciones, Dubonnet comenzaba a ponerse nervioso. Aminata había sido aislada en una habitación estéril, y él presionaba a los oficiales de pruebas para que fueran exhaustivos. Código para encontrar algo, cualquier cosa que pudiera descalificarla. Prueben su cabello, su saliva. Tomen más sangre, revisen agentes enmascarantes, modificaciones genéticas. Cualquier cosa, ordenó a los técnicos. Señor, protestó un técnico. Ya hemos tomado 3 veces las muestras. Estándar. Esto está rozando el acoso. Hagan su trabajo, o lo perderán. Amenazó Dubonnet. Mientras tanto, Aminata se sentaba tranquilamente enviando mensajes en su teléfono. No estaba enviando mensajes a amigos ni familiares. Estaba documentando todo, siguiendo el protocolo que Traore había establecido para todos los atletas burkineses. Si vienen por ti, graba todo. No rechaces nada, pero documenta cada acción fuera. La multitud de atletas africanos había crecido y se les habían unido algo inesperado. Atletas de otros continentes, velocistas jamaicanos, saltadores estadounidenses, maratonistas japoneses. La historia se estaba difundiendo. Una atleta africana estaba siendo sometida a pruebas excesivas simplemente porque corrió demasiado rápido. Y además, siendo africana, fue entonces cuando Ibrahim Traore llegó a París. Nadie lo esperaba. El presidente de Burkina Faso no tenía programado asistir a los Juegos Olímpicos hasta la final dentro de 3 días. Pero su jet presidencial despegó de Ouagadougou en el momento en que Aminata fue detenida. Y ahora, solo 4 horas después, su comitiva llegaba a las instalaciones de pruebas. Traore bajó del automóvil. No con atuendo presidencial, sino con un chándal del equipo de Burkina Faso. Caminó
entre la multitud de atletas quienes se apartaron respetuosamente, muchos grabando su llegada. Se acercó a la entrada de las instalaciones donde la policía francesa había formado una barrera. Vengo a ver a mi atleta, dijo Trayor con calma. No sé. Permiten visitas durante las pruebas, respondió el capitán de policía. No soy un visitante. Soy su presidente, y según el artículo 6, párrafo 2 de la Carta Olímpica, un representante oficial de un país tiene el derecho de estar presente durante cualquier procedimiento de prueba extendido. Esto ya lleva 5 horas. Eso califica como procedimiento extendido. El capitán se mostró incómodo. Hizo una llamada telefónica hablando rápidamente en francés. Después de un momento, se apartó. Puede entrar solo en realidad, dijo Trayor sacando su teléfono. Estaré transmitiendo esto en vivo. El mundo tiene derecho a ver cómo son tratados los atletas africanos. Eso no está permitido, respondió el capitán. Artículo 2, párrafo 7 de la Carta Olímpica. Todos los procedimientos olímpicos deben ser transparentes y justos, a menos que tengan algo que ocultar. La cara del capitán se endureció, pero no pudo rebatir la Carta Olímpica. Trayor entró transmitiendo en vivo a millones de personas en todo el mundo. Lo que encontró dentro fue peor de lo que esperaba. Aminata estaba rodeada por 12 oficiales y técnicos. Habían tomado tanta sangre que ella estaba visiblemente pálida. Le habían cortado cabello de varias partes de su cabeza. Estaba conectada a máquinas que él no reconocía. ¿Qué es esto?, exigió Trayor, su voz calmada pero con un acero. Debajo Dubonet se dio vuelta su rostro mostrando sorpresa, para luego forzar confianza. Pruebas estándar, señor presidente. Nada fuera de lo común. ¿Estándar cuántos? Otros semifinalistas están siendo sometidos a pruebas. Actualmente silencio. Hice una pregunta. ¿Cuántos otros atletas que corrieron en esa semifinal están siendo probados? Ahora mismo, bueno, Mademoiselle Vrau tuvo el tiempo más rápido. Así que, naturalmente, la segunda más rápida fue Melissa Johnson, de EUR. Está ella aquí, no, pero la tercera fue Marie Dubois, de Francia. Está ella aquí. Esto no se trata de raza, yo no mencioné raza. Usted lo hizo. Trayor giró la cámara de su teléfono hacia Dubonet. Por favor, explique al mundo por qué solo la atleta africana requiere 5 horas de pruebas. La cara de Dubonet se puso roja. Hemos recibido información que sugiere el uso de sustancias de mejora propias de la medicina tradicional africana. Información. ¿De quién? No puedo revelar mis fuentes. Trayor sacó una tableta. Sería su fuente el Dr. Jack Moro del Instituto de Deportes de París. El mismo Dr. Moro que tiene intereses financieros en Pharma Sport, el proveedor oficial de suplementos del equipo olímpico francés. La habitación quedó en silencio. Incluso los técnicos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Cómo sabe usted él mismo? Dr. Moro, cuya hija, Sylvie Moro, corre en la final de los 100 metros de mañana. La carrera que Aminata es favorita para ganar. El rostro de Dubonet pasó de rojo a blanco. Los espectadores de la transmisión en vivo estaban estallando. La corrupción se estaba exponiendo en tiempo real. Pero Trayor no había terminado. Propongo algo. Prueben a Aminata todo lo que quieran, pero prueben simultáneamente a cada finalista de cada nación. Las mismas pruebas, el mismo escrutinio, el mismo plazo. Comenzando con los atletas franceses. Eso no es como Dubonet, intentó continuar. Podemos terminar esta farsa. Ahora mismo liberen a Aminata, y podrán explicar al Comité Olímpico Internacional por qué violaron 17 protocolos en el trato con esta atleta antes de que Dubonet pudiera responder. Sonó su teléfono. Contestó, y su rostro se fue poniendo más pálido con cada palabra que escuchaba. Cuando colgó, sus manos temblaban. Libérenla, dijo en voz baja. ¿A los técnicos, señor?, preguntó uno de los técnicos. Confundido. Libérenla. Ahora. Todas las pruebas son negativas. Está habilitada para competir. Pero Trayor negó con la cabeza. No tan rápido. Queremos que los resultados se publiquen públicamente, cada una de las pruebas. Y queremos que se realicen las mismas pruebas a todos los finalistas, o Aminata no corre. No puedes tomar esa decisión por ella. En ese momento Aminata habló por primera vez en horas. Su voz débil pero decidida. Estoy de acuerdo con mi presidente. Igualdad en las pruebas, o no habrá carrera.
El enfrentamiento podría haber continuado, pero entonces sucedió algo inesperado. Dos demás finalistas comenzaron a llegar a las instalaciones. Melissa Johnson, de EEUU, entró primero, seguida por Marie Dubois de Francia, luego Sarah Mitchell, de Gran Bretaña, 1-1. Todos los demás finalistas llegaron, sí. Aminata se somete a 5 horas de pruebas. Todas lo haremos, anunció Melissa Johnson. Se supone que esto es sobre juego limpio, ¿verdad, Marie Dubois? La atleta francesa miró directamente a Dubonnet. Me avergüenzo de mi país en este momento. Prueben a todas, o no prueben a ninguna. La transmisión en vivo estaba capturando la historia. El hashtag #TestUsAll se convirtió en tendencia global. El Comité Olímpico Internacional estaba en sesión de emergencia. Los patrocinadores llamaban amenazando con retirar sus fondos. Si el escándalo continuaba una hora después, el mismo presidente del COI llegó a las instalaciones. Thomas Bach lucía agotado y enojado. Apartó a Dubonnet, y mientras pensaban que estaban fuera del alcance de los micrófonos, el teléfono de Trayor captó todo. Eres un idiota, susurró Bach. Se suponía que debía ser sutil, una infracción menor, una tecnicidad. No este circo. Ella corrió demasiado rápido. Si una africana gana los 100 metros en París, no me importa si le salen alas y vuela. Nos has expuesto a todos. La conversación se estaba transmitiendo a millones. El prejuicio del movimiento olímpico estaba quedando al descubierto. Pero luego Trayor hizo algo inesperado. Se acercó a Bach y Dubonnet. Caballeros, tengo una propuesta. En lugar de dejar que esto destruya los Juegos Olímpicos, ¿por qué no lo usamos para hacer los mejores? Bach lo miró desconfiado. ¿Qué quieres decir? Transparencia total. Las pruebas de todos los atletas publicadas en tiempo real. Los horarios de las pruebas aleatorizados por IA no seleccionados por los oficiales. Unos juegos verdaderamente limpios. Eso es imposible, respondió Bach. Trayor continuó. Hago pública toda la grabación de su conversación junto con los documentos que tengo que muestran el enfoque sistemático de selección de atletas africanos durante los últimos 3 Juegos Olímpicos. Es su elección. El rostro de Bach se tornó una máscara de derrota. Sabía que Trayor había ganado. ¿Qué quieres? Justicia. Aminata corre. Mañana, no más acoso. Todos los finalistas probados por igual, y de aquí en adelante. Protocolos de pruebas reformados con representación igualitaria de los países africanos en todos los comités. Y si nos negamos, sonrió levemente Trayor. Entonces, cada nación africana se retira de estos Juegos Olímpicos y establecemos nuestros propios Juegos. Ya hemos recibido ofertas de China, India y Brasil para participar. Imagina los Juegos Olímpicos de París sin África, compitiendo contra unos Juegos dirigidos por África con la mayor parte del sur global. ¿Cuál crees que van a apoyar los patrocinadores? La amenaza era clara y devastadora. Los Juegos Olímpicos sin África serían una cáscara vacía, especialmente en atletismo donde los corredores africanos dominaban las pruebas de fondo. Bach se giró hacia Dubonnet. Estás despedido. Haz las maletas. Luego se dirigió a Trayor. Tienes un acuerdo. Pero el drama aún no había terminado. Esa noche, cuando Aminata regresó a la Villa Olímpica, encontró su habitación saqueada, su equipo dañado, sus zapatillas de correr de la suerte desaparecidas, y una nota. Los africanos no ganan en París. Los demás atletas burkineses la encontraron llorando. No por miedo, sino por frustración. La noticia se difundió rápidamente y en pocos minutos atletas de toda África se reunieron en su habitación. Luego llegaron atletas de otros continentes. Pronto su pequeña habitación estuvo llena de competidores de 50 naciones. Esto no se trata solo de Aminata, dijo Caster Semenya, la campeona sudafricana que había enfrentado sus propias batallas con las autoridades deportivas. Esto se trata de todos nosotros que no encajamos en su definición estrecha de lo que debe ser un campeón, un lanzador de peso estadounidense. Habló. Tengo zapatos extra. No son para sprints, pero son mejor que nada. Una velocista japonesa ofreció sus tacos de carreras. Pueden ser pequeños, pero podemos hacer que funcionen. Luego, Marie Dubois, la velocista francesa, empujó a través de la multitud. En sus manos tenía sus propios tacos de carrera personalizados, que valían miles de euros. Estos son para mañana. Demuéstrenles que los atletas estamos unidos sin importar las banderas. El momento fue capturado en docenas de teléfonos. El hashtag Athletes United comenzó a ser tendencia. La imagen de competidores de diferentes naciones,
muchos de los cuales competirían entre sí. Al día siguiente, uniéndose para apoyar a Aminata, se convirtió en la imagen definitoria de los Juegos Ibrahim. Trayor, observando desde su hotel, tomó otra decisión. Convocó una rueda de prensa para esa misma noche. Cuando apareció ante los medios del mundo, no estaba solo. Junto a él estaban los presidentes y ministros de deportes de 23 naciones africanas. La final de los 100 metros de mañana se ha convertido en algo más que una carrera. Comenzó Trayor. Se ha convertido en un referéndum sobre si el movimiento olímpico realmente representa a toda la humanidad o solo a unos pocos privilegiados. Anunciamos que si cualquier atleta africano enfrenta discriminación en los eventos de mañana, todas las naciones africanas se retirarán de manera inmediata y permanente del movimiento olímpico. Un periodista gritó: no es eso extremo. Es extremo exigir un trato igualitario. Es extremo esperar que una joven pueda correr rápido sin ser tratada como una criminal. Lo único extremo aquí es que en 2024 todavía tengamos que luchar por la dignidad básica. El ministro de Deportes francés, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó repentinamente al fondo de la sala. El presidente Trayor tiene razón. Como nación anfitriona, Francia ha fallado en garantizar la equidad. Yo mismo garantizo que la carrera de mañana se llevará a cabo con absoluta integridad o renunciaré inmediatamente. La noche antes de la carrera, Aminata no pudo dormir. No estaba nerviosa por correr, sino por lo que su carrera representaba. Ya no se trataba solo de ella. Se había convertido en la lucha de cada atleta africano que había sido dudado, cada récord cuestionado, cada victoria minimizada con susurros de lo antinatural o lo sospechoso. A las 300 am sonó su teléfono. Era su abuela llamando desde Ouagadougou. Niña, dijo la anciana, tus ancestros corrieron por esas llanuras para sobrevivir. Tú corres por gloria, pero ambas son por libertad. Muéstrales que nuestras piernas llevan la fuerza de los siglos. La mañana de la carrera sucedió algo sin precedentes. Cada atleta africano en los Juegos Olímpicos, independientemente de su horario de eventos, se reunió en la pista. Formaron un círculo alrededor del área de calentamiento donde Aminata se preparaba. No hablaron, solo se quedaron en solidaridad silenciosa. Atletas de otros continentes comenzaron a unirse al círculo. Pronto más de 1000 atletas crearon un escudo humano alrededor de Aminata, mientras ella se preparaba. La imagen fue transmitida mundialmente. La comunidad olímpica protegiendo a uno de los suyos, Pierre Dubonnet, a pesar de haber sido despedido, se había colado de nuevo en el estadio con un grupo de seguidores planeando una última interrupción. Pero cuando intentaron acercarse a la pista, se encontraron no con seguridad, sino con los atletas gigantescos, lanzadores de peso imponentes, jugadores de baloncesto, gimnastas compactos, todos juntos, de pie. No tienes autoridad aquí, gritó Dubonnet. Tampoco respondió LeBron James, quien había venido a apoyar a pesar de que el baloncesto no se jugaba ese día. Esto se trata de deporte, no de política. Deja que la joven corra. La carrera estaba programada para las 900 p.m. hora de París, en el horario de máxima audiencia para la audiencia global. Se estimaba que 2.000 millones de personas estaban viendo, la mayor audiencia de cualquier evento olímpico en la historia. Los otros 7 finalistas fueron presentados entre aplausos moderados, pero cuando se mencionó el nombre de Aminata, el estadio estalló. No solo los africanos, sino fanáticos de todos los continentes, se pusieron de pie. La cámara captó a Ibrahim Trayor en la sección VIP, pero no estaba en el palco presidencial. Estaba sentado entre los fanáticos de Burkina Faso en las gradas generales, usando una camiseta simple con el nombre de Aminata. Cuando los atletas tomaron sus posiciones, el estadio cayó en un silencio absoluto. Ni el 1000 personas conteniendo la respiración. El oficial levantó su pistola en sus marcas, pero antes de que pudiera disparar, hubo un alboroto. Un oficial corría hacia la pista agitando los brazos. La multitud gruñó temiendo otro intento de detener a Aminata. Pero el oficial corrió directamente a la calle 6, donde estaba posicionada Marie Dubois. La atleta francesa, Mademoiselle Dubois, ha sido seleccionada para una prueba aleatoria inmediata. El estadio cayó en un silencio absoluto.
Luego Marie Dubois se rió. Ahora, después de lo que pasó ayer, vas a intentar esto. Otra vez el oficial se mostró confundido. Eres francesa, exactamente. Y sí. No me puedes probar, ahora no puedes probar a nadie. Esa es la nueva regla, ¿no? Trato igualitario. La multitud estalló en aplausos. Marie Dubois había expuesto perfectamente la hipocresía. El oficial retrocedió avergonzado. La carrera continuó en sus marcas. Listos, fuera. Las 8 mujeres explotaron desde sus bloques. En los primeros 30 metros estaban parejas. A los 50 metros, Aminata y Melissa Johnson tomaron una ligera ventaja. A los 70 metros, Aminata encontró otro ritmo. No solo corría, volaba. Su forma era perfecta. Su zancada increíble. Su velocidad indiscutible. Cruzó la línea en 1049 segundos. Un nuevo récord mundial. El estadio estalló en un rugido que se escuchó por todo París. Aminata cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por una liberación emocional. Lo había logrado. A pesar de todo, lo había logrado. Pero el momento más poderoso vino después. Las otras 7 finalistas, en lugar de alejarse, decepcionadas, se acercaron a Aminata. La levantaron sobre sus hombros. Competidoras de EU, Francia, Gran Bretaña, Jamaica, Nigeria, Japón y los Países Bajos. La llevaron en una vuelta de honor. La multitud de pie durante todo el tiempo. En las gradas, Ibrahim Trayor lloraba no solo por la victoria de Aminata, sino por lo que representaba. El mundo había visto a África ser objetivo de ataques. Había presenciado la discriminación al descubierto y había elegido la justicia sobre el prejuicio. La ceremonia de premiación estaba programada para 1 hora después, pero cuando Aminata subió al podio, no estaba sola. Había invitado a todos los atletas africanos que se habían mantenido junto a ella a que la acompañaran en el podio. Los oficiales del COI intentaron detenerla diciendo que iba en contra del protocolo. Fue entonces cuando Thomas Bach, el mismo presidente del COI, caminó hacia la pista. La multitud abucheó, pero él levantó la mano para pedir silencio. Ayer estaba dispuesto a proteger un sistema corrupto, dijo su voz temblando. Hoy he visto lo que deberían ser los Juegos Olímpicos. La victoria de Aminata Ouedraogo no se trata solo de velocidad. Se trata de la integridad triunfando sobre el prejuicio. El COI se disculpa formalmente con ella, con Burkina Faso y con todos los atletas africanos. Hemos fallado. Luego hizo algo sin precedentes. Se quitó su propia medalla de la Orden Olímpica, el mayor honor que el COI puede otorgar, y la colocó alrededor del cuello de Aminata junto a su medalla de oro. Esto le pertenece a alguien que realmente ha encarnado los valores olímpicos. La multitud estalló nuevamente, pero Aminata tomó el micrófono. Esta victoria no es solo mía, le pertenece a cada atleta, que ha sido sometido a pruebas adicionales por el color de su piel. A cada récord cuestionado por la geografía. A cada logro disminuido por prejuicios. Hoy no solo ganamos una carrera. Ganamos respeto. Luego llamó a Ibrahim Trayor desde las gradas. Cuando él llegó a la pista, hizo algo que dio la vuelta al mundo. Se quitó su medalla de oro y la colocó alrededor de su cuello. Te mantuviste firme por mí cuando no pude hacerlo por mí misma. Esto también te pertenece. Trayor la abrazó luego. Habló al micrófono. Esta medalla le pertenece a Burkina Faso. Colgará en nuestro Museo Nacional. No como un símbolo de victoria, sino como un recordatorio de que cuando nos mantenemos unidos, ninguna fuerza de prejuicio puede derrotarnos. Las repercusiones de la carrera cambiaron los Juegos Olímpicos para siempre. En menos de 24 horas, Pierre Dubonnet fue arrestado por corrupción y conspiración. El protocolo de pruebas antidopaje fue reformado con selección aleatoria controlada por inteligencia artificial. Las naciones africanas ganaron asientos permanentes en todos los comités olímpicos. Se estableció una nueva regla. Cualquier atleta sometido a pruebas debe estar acompañado por todos los finalistas que también sean sometidos a pruebas, pero el cambio más grande fue psicológico. La imagen de los atletas de diferentes naciones, llevando a Aminata sobre sus hombros, se convirtió en el momento definitorio de los Juegos Olímpicos de París. Mostró que el deporte en su mejor forma podía unir en lugar de dividir. Al día siguiente ocurrió algo notable.
El presidente francés Emmanuel Macron invitó a Trayor y a Aminata al Palacio del Elíseo ante los medios globales. Hizo una declaración sin precedentes. Francia ha albergado prejuicios que avergüenzan nuestros ideales olímpicos. Hemos permitido que la corrupción empañe lo que debería ser una competencia pura. En nombre de Francia me disculpo. Y para demostrar que estas no son palabras vacías, estamos estableciendo la fundación Amanata Ouedraogo, financiada con 100 millones de euros para apoyar a los atletas africanos y asegurar que nunca más enfrenten tal discriminación. Pero la respuesta de Trayor sorprendió a todos. No queremos su dinero. Presidente Macron. Queremos su respeto. En lugar de una fundación, ¿por qué no Francia acuerda enviar a sus atletas a entrenar en África? Que aprendan de nuestros entrenadores, nuestros métodos, nuestros enfoques. No ayuda sino intercambio, no caridad, sino asociación. Macron, después de un momento de vacilación, aceptó. La imagen de ellos estrechando las manos con Aminata entre ellos, luciendo su medalla de oro, se convirtió en la foto del año de la revista Time. En los días que siguieron surgieron más revelaciones. Las investigaciones revelaron que el objetivo sistemático de los atletas africanos había sido una práctica durante décadas, tasas de pruebas más altas, a pesar de los menores resultados positivos. Juzgamientos subjetivos, que favorecían consistentemente a los atletas europeos. Presión tras bambalinas para limitar el dominio africano en ciertos eventos. Incentivos financieros para los oficiales que mantenían el equilibrio competitivo. Cada revelación fortaleció el movimiento de reforma a los Juegos Olímpicos de París, que comenzaron con un intento de evitar que una mujer africana ganara, terminaron con el conteo de medallas más diverso de la historia y una unidad sin precedentes entre los atletas. Durante la ceremonia de clausura, ocurrió algo no planeado. Mientras la llama olímpica se extinguía, Aminata Ouedraogo apareció de repente en el escenario. No estaba programada para estar allí. Pero la seguridad la dejó pasar. Aminata se había convertido en el rostro no oficial de los Juegos. Llevaba una antorcha, no la antorcha olímpica sino una nueva. La encendió con la llama olímpica justo antes de que se apagara. Esta llama anunció, va a África, no para dividir, sino para unir. Estamos estableciendo los Juegos Ubuntu no en competencia con los Juegos Olímpicos, sino en asociación. Cada 2 años, alternando con los Olímpicos, celebrando el deporte sin fronteras, sin prejuicios, sin política. El anuncio no estaba planeado. Pero Ibrahim Trayor, observando desde la sección VIP, sonrió. Este era el momento de Aminata, su iniciativa. Se levantó y comenzó a aplaudir, y pronto 8.000 personas estaban de pie. Thomas Bach, en lugar de estar molesto por la violación del protocolo, se acercó a Aminata y levantó su mano. Los Juegos Olímpicos han tenido su tiempo a solas. Tal vez sea hora de asociarse. 6 meses después, cuando se anunciaron los planes para los Juegos Ubuntu, incluían conceptos revolucionarios. Ningún himno nacional, solo un himno de la humanidad unida. Los atletas podrían formar equipos de naciones mixtas. Los deportes tradicionales de todos los continentes recibirían el mismo estatus. Protocolos de pruebas completamente transparentes y transmitidos en vivo. Jueces seleccionados por IA de un grupo global. Identidades ocultas hasta después de los eventos. Premios en efectivo iguales para todos los eventos, sin importar su popularidad. Los primeros Juegos Ubuntu celebrados en Kigali, Ruanda, atrajeron a atletas de 147 naciones. Incluso países tradicionalmente hostiles entre sí enviaron atletas que compitieron en equipos mixtos. La imagen de un atleta israelí y uno palestino abrazándose después de ganar un partido de dobles mixtos de tenis se convirtió en un ícono. Pero quizás el momento más significativo ocurrió cuando Pierre Dubonnet, el desprestigiado oficial francés, apareció en los Juegos, no como oficial sino como voluntario, limpiando estadios, solicitando venir a servir al deporte que él mismo había corrompido. Aminata Ouedraogo, ahora un ícono global, lo encontró vaciando botes de basura después de su carrera de exhibición. En lugar de ira le entregó su botella de agua. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Eso es lo que nos enseña el deporte, siempre. Puedes correr otra carrera. La fotografía del exoficial corrupto y la campeona que había intentado destruir compartiendo un momento de conexión humana
Encapsuló la transformación que había comenzado con una prueba de dopaje manipulada en 1900 y París. Un año después, Ibrahim Traoré fue invitado a hablar en las Naciones Unidas sobre la revolución olímpica. Su discurso fue breve pero poderoso. Una joven corrió rápido, y el mundo intentó detenerla porque era africana. Pero al intentar detenerla revelaron su propia corrupción. Y al revelar su corrupción posibilitaron la transformación. Aminata Ouedraogo no solo ganó una carrera, ganó una guerra contra los prejuicios y lo hizo en 1049 segundos. Hizo una pausa mirando a la asamblea. La lección es simple. La excelencia no puede ser suprimida por los prejuicios. La verdad no puede ser superada por mentiras. Y cuando la humanidad se mantiene unida, ninguna fuerza de discriminación puede prevalecer. Aminata corrió por Burkina Faso, pero ganó por la humanidad. La ovación de pie duró 12 minutos. Hoy el récord mundial de Aminata Ouedraogo sigue vigente. Pero lo más importante es que las reformas desencadenadas por su trato en París han asegurado que ningún atleta enfrente discriminación por su origen. El lema olímpico más rápido, más alto, más fuerte juntos. Finalmente significa lo que dice en Ouedraogo, en el Museo Nacional del Deporte. 3 objetos se exhiben juntos. La medalla de oro de Aminata de París, 2024. Las zapatillas de correr donadas por Marie Dubois. Una simple nota que dice, intentaron detenerme porque era africana. Gané, porque soy humana. La nota está firmada por Aminata, pero debajo de su firma están los nombres de cientos de otros atletas, de todos los continentes que estuvieron con ella ese día en París, cuando los olímpicos intentaron prohibir que un africano fuera excelente. La exhibición está titulada La carrera que cambió las carreras. Pero Ibrahim Traoré, cuando se le pregunta sobre ese verano olímpico, siempre dice lo mismo. No fuimos a París para empezar una revolución, fuimos a correr una carrera. Pero cuando intentaron manipular la carrera tuvimos que correr una competencia diferente. Una por la dignidad, el respeto y la verdad. Y en esa carrera, gracias a una joven de 19 años que se negó a ser rota, ganó la humanidad los Juegos Olímpicos de París. Son recordados no por su gran ceremonia de apertura o sus maravillas arquitectónicas, sino por el momento en que el deporte trascendió la política, cuando los atletas eligieron la solidaridad sobre el nacionalismo, y cuando la velocidad de una joven africana expuso y destruyó un sistema de prejuicios que existía desde que comenzaron los Juegos Olímpicos modernos. Esa es la fuerza de la verdad en movimiento. Es muy difícil de atrapar, imposible de detener, y cuando cruza la meta, todos pueden ver que ha ganado. La historia del escándalo de los Juegos Olímpicos de París no terminó con la vuelta de victoria de Aminata. De hecho, eso fue solo el comienzo de una revolución que transformaría no solo el deporte, sino las relaciones internacionales, el poder corporativo y el concepto mismo del potencial humano. 3 días después de la histórica carrera de Aminata comenzó a suceder algo extraño. Las pruebas de dopaje de otros atletas, especialmente de europeos y estadounidenses, comenzaron a mostrar anomalías. No se trataba de drogas para mejorar el rendimiento, sino de algo completamente diferente: agentes enmascarantes diseñados para ocultar los potenciadores de rendimiento. El giro fue que estos agentes enmascarantes solo eran detectables utilizando los nuevos protocolos de pruebas implementados después de la odisea de Aminata. El primer atleta atrapado fue impactante. Jean-Claude Marcelles, el chico de oro de Francia en natación, quien había ganado 3 medallas de oro en la primera semana. Su prueba mostró sofisticados agentes enmascarantes que habían sido indetectables bajo el antiguo régimen de pruebas. En pocas horas, 4 atletas franceses más dieron positivo por los mismos agentes. Ibrahim Traoré estaba en una reunión con otros líderes africanos cuando se rompió la noticia. Inmediatamente convocó una conferencia de prensa de emergencia, pero no para jactarse. En lugar de eso dijo algo que sorprendió a todos. No vamos a celebrar la caída de otros atletas. Lo que estamos presenciando es la desenmascaración de un sistema que presionó a los atletas a hacer trampa, mientras castigaba a aquellos que competían de manera limpia. Los verdaderos criminales no son los atletas, son el sistema que creó esta cultura. Pero luego reveló algo que dejó al mundo en shock hace 3 meses. El servicio de inteligencia de Burkina Faso
interceptó comunicaciones entre compañías farmacéuticas y ciertos comités olímpicos. Tenemos evidencia de un programa de dopaje sistemático que protegía a los atletas de ciertas naciones mientras apuntaba a otros para realizar pruebas excesivas. Elegimos no revelar esto antes, porque queríamos ver si los olímpicos se autocorrigían. No lo hicieron. Sacó una tableta y comenzó a leer correos electrónicos interceptados entre el Dr. Jack Moro y Philippe Larro, CEO de Pharmaport. Los nuevos compuestos son indetectables. Los hemos probado en 40 atletas. Enfoque la protección en los contendientes de medallas de Francia, E1 y Alemania. Aumente la presión de las pruebas sobre los atletas africanos para desviar la atención. La revelación envió ondas de choque por todo París. En pocas horas, la policía francesa allanó la sede de Pharmasport, descubriendo lo que más tarde llamarían la operación de dopaje más sofisticada en la historia del deporte. La compañía no solo había desarrollado potenciadores del rendimiento, sino todo un ecosistema: drogas para mejorar, drogas para enmascarar e incluso drogas para plantar en los sistemas de los competidores. El descubrimiento más condenatorio fue una lista titulada Proyecto Medallón, un plan de 5 años para asegurar la dominación occidental en los Juegos Olímpicos, mediante manipulación farmacéutica. Los atletas africanos fueron específicamente señalados para sabotear con notas como: las ventajas genéticas deben contrarrestarse con intervención farmacéutica. Jean-Claude Marseille, el nadador francés, solicitó hablar públicamente. De pie junto a su abogado, temblando y claramente devastado, hizo una confesión que sería recordada como uno de los momentos más importantes en la historia del deporte. Tenía 12 años cuando empezaron a darme vitaminas. A los 16 ya sabía que no eran solo vitaminas, pero mi entrenador decía que todos lo hacían, que los atletas africanos tenían ventajas naturales que debíamos equilibrar. Me dijeron que si no las tomaba estaba traicionando a mi país. La presión no era solo para ganar medallas, era para demostrar la superioridad occidental. Se rompió en llanto. Vi cómo probaban a Aminata Ouedraogo durante 5 horas sabiendo que nunca me habían probado por más de 5 minutos. La culpa. No podía dormir. Quiero devolver mis medallas. No son reales. Nada de mi carrera es real. La confesión desató una avalancha. En 48 horas, 17 atletas más de diversas naciones occidentales se presentaron con historias similares. La imagen que surgió fue aterradora. Un sistema de 2 niveles donde los atletas de ciertas naciones eran protegidos y mejorados, mientras que otros eran examinados y saboteados. Pero el escándalo dio un giro aún más oscuro cuando Aminata Ouedraogo misma reveló algo en una conferencia de prensa la noche. Antes de mi carrera, alguien entró en mi habitación. No solo robaron mis zapatos, inyectaron algo en mis botellas de agua. No las bebí porque mi abuela me enseñó siempre a traer mi propia agua de casa. Pero las pruebas ahora muestran que esas botellas contenían sustancias que me habrían hecho fallar en una prueba de dopaje. Sostuvo los resultados de las pruebas. Esto no fue acoso aleatorio. Fue un intento de sabotaje bioquímico. La revelación causó disturbios en París. Los ciudadanos franceses, avergonzados por lo que se hacía en su nombre, salieron a las calles exigiendo responsabilidad. El hashtag Olympic Shame se convirtió en tendencia global. El edificio del Comité Olímpico francés fue rodeado por manifestantes exigiendo dimisiones. El presidente Emmanuel Macron hizo un discurso de emergencia a la nación Francia. Ha fallado. Organizamos estos Juegos Olímpicos prometiendo excelencia y justicia. En cambio, permitimos que la corrupción y el racismo empañaran el evento deportivo más grande. Como presidente, asumo toda la responsabilidad. Con efecto inmediato, Francia retira su candidatura para todos los eventos deportivos internacionales, hasta que podamos demostrar que merecemos el honor de ser anfitriones. Pero Ibrahim Traoré no se conformó con disculpas. Exigió algo sin precedentes: una asamblea olímpica de emergencia, no dirigida por el COI, sino por los propios atletas. En 72 horas, 3.000 atletas olímpicos se reunieron en París representando a todas las naciones y deportes. Aminata Ouedraogo fue elegida para presidir la asamblea. Su discurso inaugural marcó el tono. No estamos aquí para destruir los Juegos Olímpicos. Estamos aquí para salvarlos de aquellos que los han corrompido durante demasiado tiempo.
Nosotros los atletas hemos sido peones en juegos políticos y comerciales. Hoy recuperamos nuestros deportes. La primera votación de la Asamblea fue unánime disolución inmediata de la actual dirección del COI y del aparato de pruebas. Antidopaje. La segunda votación fue revolucionaria. La creación del Consejo Olímpico de Atletas con representación igualitaria de todos los continentes y poder de decisión sobre todos los asuntos olímpicos. Thomas Bach, el presidente del COI, intentó declarar la asamblea ilegal, pero entonces sucedió algo sin precedentes. Los principales patrocinadores comenzaron a retirar su apoyo a los Juegos Olímpicos, declarando que solo volverían cuando se reconociera el Consejo de Atletas Coca-Cola. Nike, Samsung, miles de millones en patrocinios se evaporaron en horas. El poder del dinero corporativo que normalmente se usaba para corromper el deporte, de repente se alineó con la reforma, porque la indignación pública global amenazaba sus marcas. Las imágenes de Aminata siendo sometida a pruebas durante 5 horas, mientras los atletas dopados competían libremente se habían vuelto tóxicas para cualquier marca asociada. En una semana el antiguo COI capituló. El Consejo Olímpico de Atletas fue reconocido como la máxima autoridad en los deportes olímpicos. Su primera decisión fue radical: un reinicio completo del conteo de medallas de los Juegos Olímpicos de París, con todos los resultados bajo revisión. El proceso de revisión fue transparente y brutal. Usando los nuevos protocolos de pruebas se despojaron 43 medallas de oro. Se devolvieron 67 medallas de plata, se redistribuyeron 89 medallas de bronce y se invalidaron 12 récords mundiales. La revelación más impactante se produjo cuando se revisaron los resultados de la posta 4 Peter CNM. El equipo masculino de EEUU que había ganado el oro dio positivo por los agentes enmascarantes. Pero en lugar de simplemente descalificarlos, el Consejo de Atletas hizo algo sin precedentes. Reunieron a los 8 equipos de relevos y les pidieron votar sobre cómo manejar la situación. El capitán del equipo estadounidense, Michael Johnson Jr., se paró frente a sus competidores. Hicimos trampa no conscientemente, pero la ignorancia no es una excusa. Proponemos que esta medalla de oro se otorgue a la lucha de la humanidad contra la corrupción en el deporte, y se exhiba no en ningún museo nacional, sino en la nueva sede del Consejo de Atletas como recordatorio de lo que nunca debemos permitir nuevamente. La propuesta fue aceptada por unanimidad. La imagen de los 8 equipos de relevos supuestos, rivales de pie juntos, sosteniendo una única medalla de oro, se convirtió en la imagen definitoria de los Juegos Olímpicos reformados. Pero la revolución no solo se trataba de drogas y pruebas. El Consejo de Atletas comenzó a abordar problemas más profundos. Votaron para eliminar los conteos de medallas nacionales, enfocándose en el logro individual, establecer una renta básica universal para todos los atletas olímpicos financiada por los derechos televisivos, crear un equipo de refugiados atletas con estatus de nación completo, e incluir deportes tradicionales de todas las culturas, no solo los eventos aprobados por Occidente. Este último punto fue particularmente significativo. Deportes como la lucha senegalesa, el sepek takraw del sudeste asiático y el kabaddi del sur de Asia fueron añadidos al programa olímpico. El monopolio occidental sobre la definición de los deportes olímpicos fue roto. Ibrahim Trayor, observando estas reformas, propuso algo aún más radical en la siguiente reunión de la Unión Africana. Los Juegos Olímpicos nos han mostrado que todo sistema de gobernanza global está corrompido por prejuicios y poder. ¿Qué pasaría si aplicamos el modelo del Consejo de Atletas en otros lugares? ¿Qué pasaría si creáramos consejos de agricultores para la agricultura global, consejos de maestros para la educación global, consejos de médicos para la salud global? ¿Y si reemplazamos la gobernanza de arriba hacia abajo, con representación de abajo hacia arriba? La idea parecía utópica, pero el éxito del Consejo de Atletas le dio credibilidad. En cuestión de meses, comenzaron a formarse consejos similares en diferentes sectores. La revolución olímpica se había convertido en una revolución de gobernanza de regreso en París. Cuando los Juegos Olímpicos reformados llegaron a su fin, se celebró una ceremonia que nadie había planeado. Atletas de todas las naciones se reunieron en el Stade de France, no para competir, sino para reconciliarse. Uno por uno, los atletas que habían sido mejorados se acercaron para disculparse con aquellos contra los que habían competido de manera injusta.
El momento más emotivo ocurrió cuando Marie Dubois, la velocista francesa que le había dado sus zapatos a Aminata, reveló su propia verdad. Sabía del programa de dopaje. Me negué a participar, por eso nunca fui tan rápida como podría haber sido. Me dijeron que estaba traicionando a Francia. Pero ver a Aminata correr limpia y romper el récord mundial demostró que la integridad es más poderosa que cualquier droga. Se giró hacia Aminata. No solo nos venciste en esa carrera, nos liberaste de un sistema que estaba destruyendo nuestras almas. Las dos corredoras se abrazaron, y el estadio estalló en vítores. Pero el momento que realmente definió los nuevos Juegos Olímpicos ocurrió a continuación. Pierre Dubonnet, el oficial de pruebas desprestigiado que había acosado a Aminata, caminó hacia la pista. La seguridad se movió para detenerlo. Pero Aminata levantó la mano. Dubonnet parecía roto, envejecido. 20 años en 2 semanas, se acercó al micrófono. Fui la cara de la corrupción. Apunté a los atletas africanos porque me dijeron que eran genéticamente superiores y debían ser contenidos. Me dijeron que la civilización occidental dependía de mantener la superioridad atlética. Creí estas mentiras porque alimentaban mis prejuicios, y mi carrera sacó una carpeta gruesa. Esto contiene a todos los oficiales con los que trabajé, todos los sobornos que recibí o di cada atleta cuya carrera destruí con falsos positivos o protegí con falsos negativos. Estoy entregando esto al Consejo de Atletas y aceptando el castigo que ellos consideren apropiado. El estadio guardó silencio. Luego Dubonnet hizo algo inesperado. Se arrodilló a cada atleta africano que acosé, sometí a pruebas excesivas o traté con sospecha. Les pido perdón. Sé que no lo merezco, pero necesito que sepan que finalmente los veo como lo que siempre fueron. 2 atletas superiores que triunfaron a pesar de personas como yo. No por ninguna ventaja injusta. Aminata caminó hacia él. El estadio contuvo la respiración. Ella extendió su mano y lo ayudó a levantarse. «Levántate», dijo su voz resonando por todo el estadio en silencio. Arrodillarse no borra el pasado, pero trabajar por un futuro mejor podría comenzar a sanarlo. El Consejo de Atletas decidirá tu destino legal. Pero te ofrezco algo más. La oportunidad de usar tu conocimiento de la corrupción para ayudarnos a limpiar el deporte. Por completo. Dubonnet rompió en llanto. La imagen de Aminata, la atleta que él había intentado destruir ofreciéndole la redención, se convirtió en una de las imágenes más poderosas de perdón en la historia moderna. Al día siguiente, el Consejo de Atletas anunció la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para el Deporte, inspirada en el proceso post-apartheid de Sudáfrica. Los atletas y oficiales que se presentaron con confesiones completas recibirían castigos reducidos y la oportunidad de contribuir a la reforma. Las audiencias de la comisión, transmitidas globalmente, revelaron la profundidad de la corrupción. Programas secretos de pruebas genéticas dirigidos a atletas africanos desde la década de 1960, exclusión sistemática de entrenadores africanos de las certificaciones internacionales, manipulación mediática, para restar importancia a los logros africanos y estructuras financieras diseñadas para mantener los programas deportivos africanos subfinanciados. Cada revelación profundizó la determinación por la reforma. Pero también reveló héroes oficiales que habían resistido, atletas que habían competido limpios a pesar de la presión, periodistas que habían intentado exponer la verdad pero fueron silenciados. Una revelación particularmente sorprendió al mundo. Ladra Sarah Mitchell, una genetista británica, testificó en 2010. Fuimos comisionados para estudiar la genética de los atletas africanos para encontrar su ventaja. Gastamos 50 millones de libras en 5 años. Nuestra conclusión fue que no había una ventaja genética unificada. El éxito atlético africano provenía de la misma fuente que todo éxito atlético: entrenamiento, dedicación y oportunidad. Pero cuando presentamos este informe fue enterrado. No querían escuchar que el éxito africano se ganaba, no se heredaba. Sacó el informe enterrado titulado El mito de la superioridad genética atlética. Un estudio exhaustivo de los atletas africanos. Su supresión permitió que los estereotipos persistieran durante otra década. La liberación del informe desencadenó una revolución en la ciencia deportiva. Las universidades de todo el mundo comenzaron a revisar sus
Programas reconociendo que habían estado enseñando prejuicios disfrazados de ciencia. La Universidad de París estableció el Centro Amanata Ouedraogo para la Ciencia Deportiva Ética dedicado a la investigación libre de sesgos raciales mientras tanto Ibrahim Traoré trabajaba en una visión a largo plazo. Reunió a los ministros de deportes africanos en Addis Abeba. Los Juegos Olímpicos nos mostraron algo crucial. Los atletas pueden competir con cualquiera cuando el campo de juego es nivelado. Pero ¿por qué nuestros atletas tienen que dejar África para entrenar? ¿Por qué nuestros entrenadores tienen que aprender los métodos occidentales? Es hora de que creemos nuestros propios sistemas, anunció la Iniciativa de Excelencia Deportiva Africana. 10 centros de entrenamiento de última generación en todo África. Programas de intercambio entre naciones africanas. Métodos tradicionales de entrenamiento estudiados e integrados con la ciencia moderna. Entrenadores africanos certificados. A través de instituciones africanas, la iniciativa fue financiada no por ayuda extranjera, sino por una fuente revolucionaria: los ataques a todas las transmisiones deportivas internacionales en África. Si los medios globales querían obtener ganancias de las audiencias africanas, tendrían que contribuir al desarrollo deportivo africano. El establecimiento deportivo occidental inicialmente resistió, pero no tuvieron opción. África representaba el mercado deportivo de más rápido crecimiento. Y lo más importante, los atletas africanos comenzaban a boicotear eventos que no reconocieran las nuevas estructuras. Cuando los 20 mejores corredores de maratón del mundo, 18 de los cuales eran de África Oriental, anunciaron que solo competirían en carreras que aceptaran certificaciones de entrenamiento africanas. La resistencia se desplomó. 6 meses después de que terminaran los Juegos Olímpicos de París, se celebraron los primeros Juegos Ubuntu en Kigali, Ruanda. A diferencia de las competiciones tradicionales, estos juegos celebraban los logros colaborativos junto con la excelencia individual. El evento más popular fue el relevo de naciones mixtas, donde los equipos se componían aleatoriamente de atletas de diferentes países, que nunca habían entrenado juntos. El equipo ganador del relevo, 400 milímetros de naciones mixtas inaugural, estaba compuesto por una corredora de Jamaica, un corredor de Polonia, una corredora de Kenia y un corredor de Japón. Su celebración de la victoria, donde llevaban todas las banderas por igual, se convirtió en la imagen definitoria del evento. Pero el momento más significativo ocurrió cuando dedicaron su victoria a los atletas que nunca pudieron competir, porque el sistema les falló los juegos. Ubuntu también presentaron eventos nunca vistos en competiciones internacionales. Maratones colaborativos en los que los equipos debían terminar juntos, deportes tradicionales de todos los continentes con el mismo estatus, los deportes de París, integrados en el programa principal, no segregados, el atletismo mental, el ajedrez, los deportes de memoria junto a los eventos físicos. Los juegos fueron un éxito rotundo, atrayendo audiencias televisivas más grandes que los tradicionales Juegos Olímpicos. La razón era simple: eran más interesantes. Ver a atletas de naciones en conflicto trabajando juntos, ver deportes que no se habían visto globalmente antes. Experimentar la competencia sin el borde tóxico del nacionalismo fue refrescante. Thomas Bach, el expresidente del COI que había sido forzado a dimitir, dio una entrevista que sorprendió a todos. Pasé mi carrera protegiendo un sistema que pensaba que era sagrado, pero no era sagrado, estaba estancado. Traoré y Aminata no destruyeron los Juegos Olímpicos, ellos los salvaron de la irrelevancia. Los Juegos Ubuntu muestran lo que el deporte puede ser cuando sirve a la humanidad en lugar de al poder. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Un grupo de antiguos oficiales deportivos y empresas farmacéuticas formaron lo que llamaron la Alianza de Deportes Tradicionales, intentando crear competiciones alternativas que mantuvieran los viejos sistemas. Ofrecieron enormes premios en efectivo para atraer a los atletas fuera de las estructuras reformadas. Su primer evento, realizado en Mónaco, fue un desastre. Solo un puñado de atletas asistió, y aquellos que lo hicieron estaban fuera de su mejor momento, o habían sido suspendidos de los Juegos Olímpicos reformados. Las gradas estaban vacías, excepto por los asistentes pagados. El contraste con los vibrantes Juegos Ubuntu fue drástico. El líder de la alianza, el multimillonario estadounidense Richard Sterling, hizo un último esfuerzo para salvar la situación. Se acercó a Ibrahim Traoré con una oferta $100.000 millones.
Eso es lo que estoy dispuesto a invertir en el deporte africano, pero solo si disuelves el Consejo de Atletas y regresas a las estructuras olímpicas tradicionales. La respuesta, de Trayor, fue transmitida en vivo. Había aprendido a grabar siempre las conversaciones con los multimillonarios. Señor Sterling, podría ofrecer $1.000 millones y mi respuesta sería la misma. No se puede comprar la integridad, no se puede comprar la dignidad, y no se puede sobornar a África para que acepte nuevamente el estatus de segundo clase. Guarde su dinero, nosotros construiremos nuestro propio futuro. Sterling, frustrado, hizo una amenaza. Estás destruyendo siglos de tradición. No respondió Trayor con calma. Estamos destruyendo siglos de exclusión, disfrazada de tradición. La verdadera tradición, el espíritu olímpico antiguo de excelencia y competencia justa, es lo que estamos restaurando. El intercambio se hizo viral, especialmente la frase de Trayor. No se puede comprar la integridad. Se convirtió en un grito de guerra para los movimientos de reforma en todo el mundo. Un año después, sucedió algo inesperado. Los Juegos Olímpicos tradicionales programados para Los Ángeles, 2028, enfrentaron una crisis. Los principales patrocinadores se retiraban. Los atletas elegían los Juegos Ubuntu en su lugar, y el interés público estaba cayendo rápidamente. El nuevo liderazgo del COI, desesperado por sobrevivir, se acercó al Consejo de Atletas, con una propuesta radical. Fusión total. Las negociaciones fueron complejas y a veces acaloradas, pero finalmente se acordó un marco. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Ubuntu se alternarían cada 2 años. El Consejo de Atletas tendría autoridad final sobre ambos. Los eventos competitivos tradicionales y los eventos colaborativos se presentarían por igual. Todos los continentes tendrían igual representación en la gobernanza. Las pruebas de dopaje serían gestionadas por sistemas de IA, con total transparencia. Los Juegos fusionados fueron bautizados como los Juegos de la Unidad, combinando la tradición olímpica con la innovación de Ubuntu. Los primeros Juegos de la Unidad, celebrados simultáneamente en 5 ciudades de 5 continentes, conectadas por tecnología holográfica, fueron un éxito espectacular. Los atletas competían en sus continentes de origen, pero aparecían holográficamente en todas las sedes. Un corredor en Nairobi podía competir contra un corredor en Nueva York, ambos apareciendo en las pistas del otro mediante proyección avanzada. Aminata Ouedraogo, ahora retirada de la competición y sirviendo como presidenta del Consejo de Atletas, dio el discurso inaugural. Hace 5 años intentaron detenerme de correr, porque era demasiado rápida siendo africana. Hoy hemos construido un sistema en el que cada atleta, sin importar su origen, puede correr tan rápido como sus piernas lo permitan. Eso no es solo progreso deportivo, eso es progreso humano. Ibrahim Trayor, observando desde Ouagadougou, donde se encontraba una de las 5 sedes, reflexionó sobre el viaje desde una prueba de dopaje manipulada hasta una transformación completa de la gobernanza deportiva global. Había sido un camino increíble, pero el impacto iba mucho más allá del deporte. El modelo de gobernanza pionero por el Consejo de Atletas estaba siendo adoptado. En diversos sectores, el Consejo Global de Agricultores estaba reformando la política agrícola. La Asamblea Internacional de Maestros estaba revolucionando la educación. La Alianza de Trabajadores de la Salud estaba democratizando el conocimiento médico. La revolución, que comenzó con una joven mujer corriendo demasiado rápido, se había convertido en una plantilla para reimaginar la gobernanza global en sus memorias. La carrera por la dignidad. Trayor escribió a Aminata. Ouedraogo corrió 100 metros en 1049 segundos. Pero la verdadera carrera, la de la dignidad humana, la de la igualdad, la de la justicia, duró mucho más. Esa carrera no solo requirió velocidad, sino resistencia. No solo excelencia individual, sino coraje colectivo. Y a diferencia de los 100 metros, esta carrera no tiene línea de meta. Cada generación debe correr su tramo de este relevo eterno, pasando el testigo del progreso al siguiente. Los Juegos Olímpicos de París de 2024 no fueron recordados por su ceremonia de apertura, ni por sus maravillas arquitectónicas, sino por ser los Juegos donde el deporte confrontó su propia corrupción y eligió la transformación. La imagen de Aminata cruzando la línea de meta se convirtió en icónica.
no solo como un momento deportivo, sino como una metáfora para romper barreras. Los museos de todo el mundo presentaron exposiciones sobre la revolución olímpica, mostrando cómo un solo acto de discriminación desencadenó un cambio global. El centro de todas las exhibiciones era siempre el mismo: el equipo de pruebas de dopaje utilizado para acosar a Aminata durante 5 horas, exhibido junto a su medalla de oro y su certificado de récord mundial. Pero quizás el memorial más conmovedor estaba en Ouagadougou. El estadio nacional fue renombrado como el Estadio Aminata Ouedraogo. Y en su entrada se erigió una estatua, no de Aminata corriendo, sino de ella extendiendo su mano para ayudar a Pierre Dubonnet a levantarse. Un momento de perdón que definió la nueva era del deporte. La inscripción decía: intentaron probar su sangre. Ella probó su carácter. Ellos fracasaron. Ella pasó. Todos ganamos. Cada año. El 3 de agosto, el aniversario de su récord mundial, se celebra el Día Global de Correr. Personas de todo el mundo corren 100 metros no de manera competitiva, sino colectivamente, celebrando el potencial humano, sin restricciones por prejuicios. Las escuelas enseñan los principios de París derivados de la Revolución Olímpica. La excelencia no tiene color. La integridad es más valiosa que la victoria. La transparencia derrota a la corrupción. El perdón habilita el progreso. La unidad amplifica la fuerza. Estos principios nacidos del deporte influyeron en todo, desde la ética empresarial hasta las relaciones internacionales. Las compañías farmacéuticas que habían corrompido el deporte enfrentaron la justicia. Pharmaport fue disuelta. Sus activos fueron utilizados para financiar iniciativas de deporte limpio. Los ejecutivos fueron encarcelados. Pero lo más importante, toda la industria enfrentó nuevas regulaciones que exigían transparencia en toda la investigación y el desarrollo relacionados con el deporte. El doctor Jack Moro, el científico que había desarrollado los agentes enmascarantes, cumplió 5 años en prisión. Al ser liberado, dedicó su vida a desarrollar métodos de detección para drogas que mejoran el rendimiento, trabajando de forma gratuita para el Consejo de Atletas. Su arco de redención, al igual que el de Dubonnet, mostró que la revolución no se trataba de venganza, sino de reforma. El impacto económico fue significativo. Los Juegos de la Unidad generaron más ingresos que los Juegos Olímpicos tradicionales jamás habían tenido. Pero la distribución fue diferente. El 40 fue directamente a los atletas, el 30 al desarrollo de deportes en las bases, el 20 a los costos operativos y el 10 a un fondo para atletas de países en desarrollo. Este modelo garantizó que la riqueza del deporte beneficiara a quienes la creaban: los propios atletas. El deporte africano floreció en 5 años. Los atletas africanos poseían el 60% de los récords mundiales de atletismo. Los entrenadores africanos eran solicitados en todo el mundo. La ciencia deportiva africana lideraba la innovación global. Los deportes tradicionales africanos ganaron popularidad internacional. Pero lo más importante: los niños africanos ya no veían el deporte como una vía de escape de la pobreza, sino como una expresión de excelencia. Ya no corrían para salir de África, sino para representarla. La narrativa de los medios occidentales cambió completamente. Donde antes se hablaba despectivamente de la habilidad natural, ahora se reconocían los sistemas de entrenamiento sofisticados, los enfoques científicos y las bases culturales del éxito atlético africano. La historia de portada de Sports Illustrated, titulada El siglo africano en el deporte, concluyó: durante décadas, atribuimos el éxito atlético africano a la genética, ignorando la dedicación, innovación y el entrenamiento sistematizado que produjo campeones. Los Juegos Olímpicos de París expusieron nuestro prejuicio y nos obligaron a ver lo que siempre estuvo allí: la excelencia ganada. Estábamos demasiado sesgados para reconocerlo. Las universidades de todo el mundo establecieron programas de intercambio con instituciones deportivas africanas. El Departamento de Ciencias del Deporte de Harvard se asoció con la Universidad de Ouagadougou, reconociendo que tenían tanto que aprender como que enseñar. Pero el cambio más profundo fue psicológico. Los jóvenes atletas de todo el mundo ya no se veían a sí mismos como representantes de naciones en competencia, sino como miembros de una comunidad atlética global.
Los eventos de los Juegos de la Unidad con naciones mixtas fueron más populares que las competiciones nacionales tradicionales. El ver a atletas estadounidenses e iraníes entrenando juntos a atletas israelíes y palestinos, compartiendo técnicas a atletas indios y pakistaníes celebrando las victorias de los demás, se convirtió en algo normal en lugar de extraordinario. Ibrahim Traoré en su último discurso como presidente de Burkina Faso, antes de dejar el cargo, creía en los límites de mandato. Reflexionó sobre el viaje, cuando Aminata Ouedraogo estaba en esa instalación de pruebas, siendo acosada por el crimen de la excelencia. Siendo africana, ella representaba a cada persona a quien le han dicho que no pertenece en la cima. Su victoria no fue solo en correr rápido, fue en negarse a huir de la injusticia. Ella permaneció quieta en esa sala de pruebas durante 5 horas para que las generaciones futuras pudieran correr libres durante siglos. Hizo una pausa mirando a Aminata, que estaba en la audiencia. Los oficiales occidentales pensaron que estaban probando sus límites. En cambio, ella probó los suyos, sus nombres, sus límites de prejuicio, de corrupción, de injusticia. Y cuando rompió el récord mundial, rompió más que una barrera de tiempo. Rompió la barrera que separaba el deporte de la justicia, la competencia de la humanidad, la excelencia de la igualdad. La audiencia se puso de pie, en una ovación que duró 20 minutos. Hoy los niños que aprenden sobre los Juegos Olímpicos de París no solo aprenden sobre medallas y récords, aprenden sobre coraje, transformación y el poder del deporte para cambiar la sociedad. Aprenden que una persona que se levanta contra la injusticia puede desencadenar una revolución que remodela el mundo, y en pistas y campos de todo el mundo los jóvenes atletas se alinean en los bloques de salida, sabiendo que lo único que debe determinar su éxito es qué tan rápido pueden correr, qué tan alto pueden saltar, qué tan lejos pueden lanzar, no dónde nacieron, no el color de su piel, no los prejuicios de los oficiales. Ese es el legado de la atleta prohibida, que se negó a ser prohibida, de un mundo donde la excelencia se celebra sin importar su origen, donde el deporte sirve a la humanidad en lugar del poder, y donde la única carrera que importa es la carrera humana hacia su pleno potencial. La revolución, que comenzó con una prueba de dopaje en París, continúa hasta el día de hoy, llevada adelante por cada atleta que compite con integridad, cada oficial que juzga con imparcialidad y cada espectador que celebra la excelencia, venga de donde venga. Como dice Aminata Ouedraogo en cada discurso, pensaron que estaban terminando mi carrera. En realidad estaban comenzando la de la humanidad, y esa carrera, la carrera por la dignidad, la igualdad y la justicia, sigue corriéndose en cada pista, en cada campo, en cada arena, donde los humanos compiten no entre sí, sino contra los límites de lo que es posible. Cuando los prejuicios ya no nos detienen,